Las buenas intenciones a veces son una ayuda cuando están alineadas con el propósito de Dios. Uno quiere hacer la voluntad de Dios, tiene intenciones. Pero muchas veces uno encuentra que las buenas intenciones no son una ayuda, a veces son un tropiezo. Son como aquello que, digamos, nos quiere proyectar a algo, pero no lo podemos lograr. Son como esas cosas que, disfrazadas de un sentimiento bueno, no nos dejan hacer cosas que nos van a llevar a un buen destino. Entonces, una de ellas tiene que ver con un momento en la vida de Jesús donde uno de sus discípulos tenía una buena intención, lo quiso ayudar a Jesús. De hecho, quiso expresarle un pensamiento que muchos sentimos. Es un pensamiento muy humano, porque las buenas intenciones nacen de a veces un corazón realmente humano. Uno a veces, ¿no te pasó que a veces querés ayudar a alguien y después te das cuenta que decís, ¿para qué me metí? ¿No? Y después decís, no le tendría que haber dicho nada, no me tendría que haber metido, yo lo quise ayudar y finalmente fue peor. ¿No? A veces uno pasa que quiere hacer algo con buenas intenciones y le sale mal. O a veces queremos ayudar a Dios. ¿Vieron que a veces queremos defender a Dios? Como si Dios necesitaría a alguien que estuviera necesitando defensa, ¿no? Como que Jesús estaría diciendo, a ver, ¿quién me defiende? No, Él es Dios, no necesita defensores, pero a veces uno quiere ayudar a Dios, quiere darle una ayudita a Dios. ¿No? Y Dios dice, no, yo estoy bien, yo vengo bien, no sé cómo vos cómo estás, pero yo no estoy necesitando ayuda. Vos quizás necesitas ayuda, pero uno quiere, como esas, ¿viste? Esa buena obra que se quiere hacer sentir, y a veces las emociones, estas de la buena intención, bueno, impiden algo que nos quiere ayudar, pero la buena intención la frena, o al revés, uno justifica algo terrible con una buena intención. No, yo quería ayudar, pero bueno, no, y no sale, pero uno se queda tranquilo y la conciencia, bueno, yo quise hacer. Claro, el tema es que a veces no es suficiente, por eso es que este sabio dijo esa frase, ¿no? Que nos llena como si lo bueno, ¿cómo puede ser que me lleve a un mal destino, ¿no? Así que vamos a ver ese pasaje hablando de la Pascua, justamente, cuando Jesús les relata a los discípulos, les cuenta por qué era necesario que tenía que ir a la cruz y por qué tenía que pasar por ese momento, ¿no? Así que vamos a leer ahí en Mateo, capítulo 16, justamente esta cuarta tentación de Jesús. Dice, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario, digan conmigo, necesario, que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás, porque quieres hacerme tropezar. Acá la tentación, me quieres hacer tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Después seguimos leyendo este pasaje, ¿no? Pero qué interesante ver este momento, ¿no? Pedro queriendo ayudar a Jesús y con una buena intención, ¿no? Imagínate vos, ¿qué harías si vos sos un discípulo de Jesús y Jesús te dice, tengo que ir a Jerusalén, que es donde me quieren matar, y es necesario que me maten? ¿Vos qué le dirías? Con un corazón, no, Jesús, ¿cómo vas a permitir eso? No, en otro pasaje dice la frase que relata lo mismo en Marcos, dice, ten compasión de ti, ¿no? Ten compasión de ti. O sea que el apóstol Pedro, que hacía unos versículos antes había tenido un momento de gloria porque había dicho, ¿se acuerdan lo que dijo? Cuando Jesús preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, eso te lo reveló mi Padre, no te lo reveló ningún ser humano. Eso es una revelación del Padre. O sea que Pedro por ahí estaba con Dios y al rato estaba con el diablo. Como nosotros.
Muy parecido a nosotros. Viste que un día estás en la gloria, parece que te bajó Dios encima, y al otro día tenés unos pensamientos y que vos decís, ¿y esto de dónde vienen? Del otro vienen, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puedo pensar esto? Claro, Pedro no se imaginó que le estaba diciendo algo que venía del lado de Satanás. Claro, Satanás estaba indudablemente usando a Pedro para tropezar, hacerlo tropezar a Jesús. Pero ¿por qué Jesús dijo esta frase, era necesario? ¿Por qué dijo, es necesario? Bueno, lo primero que Jesús quería explicarle a los discípulos y también nos quiere explicar a nosotros, que todavía nos sigue siendo difícil de entender. Todavía la gente ve mucho viacruz y ve mucha cruz, pero no entiende por qué era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, tenga que ser colgado en un madero. ¿Por qué tenía que ser crucificado? ¿Por qué Jesús tenía que morir de esa manera? Una persona inocente, una persona justa, ¿por qué tenía que enfrentar ese destino? Es la injusticia, ¿verdad? Y todavía uno se pregunta ¿por qué? Entonces, esa pregunta, ese sentimiento que así sentía Pedro, y quiso frenarlo a Jesús, diciendo, no vayas a la cruz, no te conviene, no lo permitas. Lo que no veía Pedro era que era necesario, y en primer lugar Jesús le quería decir y explicarle a Pedro, y nos quiere explicar a todos nosotros, que la cruz sí era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Porque nosotros somos pecadores. Y Jesús tenía que hacer lo que se llama una sustitución. Tenía que morir en nuestro lugar. Era necesario porque si no, ni vos, ni yo, ni ningún ser humano podía acceder a la vida eterna y a todas las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo y es santo. ¿Cómo? No entiendo. Claro, era el tema de que la cruz era necesaria, porque si Jesús no hubiera tomado ese destino, esa decisión de hacerse un Dios, hacerse hombre, el Mesías, hacerse hombre, ir a la cruz y pagar el precio, el justo por los injustos, el inocente por los culpables. Él tenía que ofrecer ese sacrificio para poder redimirnos a nosotros, que significa hacernos libres de la condenación, del pecado. La paga del pecado, dice Romanos 3:23, es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que era necesaria la cruz. Claro, pero ¿por qué había que sufrir? Bueno, porque era necesario sufrir. Y Jesús sabía que tenía esa misión en esta tierra, tenía ese destino. Por eso viene la buena intención. No vayas a la cruz. Claro, lo que la buena intención no entendía era que esa buena intención estaba enfrentada con el propósito de Dios en que Jesús viniera. O sea, todo lo que tenía que venir a hacer Jesús iba a concretarse en la cruz. Por eso Él dijo, ¿se acuerdan lo que dijo? Consumado es. Cuando estaba la obra ya hecha en la cruz. ¿Por qué? Porque consumado es. Porque ya hice lo que tenía que hacer. Vine a entregar mi vida en la cruz. Así que lo primero era que tenía que mostrar eso. Miren, Hebreos 9:22 lo dice clarito. Dice la palabra en Hebreos 9:22, lo explica. Y dice, de hecho la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Eso era del Antiguo Testamento, pero Jesús vino a establecer un Nuevo Testamento, porque el derramamiento de Jesús, el Cordero, iba a ser una vez y para siempre. Ya no iba a haber más derramamiento, porque esa sangre de Jesús iba a ser para toda la eternidad. Tremendo. Todos nosotros podemos recibir ese sacrificio. Por eso era necesario. Mirá, yo no entendía. Pero también era necesario porque de esa manera Jesús nos estaba reconciliando con Dios. Ese sacrificio, esa obra de la cruz que parece una delicia, ¿cómo vas a sufrir? Era que ese sacrificio era necesario para la reconciliación. Mirá lo que dice 2 de Corintios. Dice 2 de Corintios 5:19, vamos. Dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea que no solamente era necesario para reconciliarnos con Dios, sino que a través de ese sacrificio en la cruz nos iba a dar a nosotros el mensaje. Ahora, todo muy lindo el mensaje de la cruz, la salvación, pero había algo más. Era necesario, ¿por qué era necesario? Porque en la cruz Jesús iba a vencer al diablo y a la muerte. Jesús iba a vencer al diablo y a la muerte. Miren lo que dice Hebreos.
2.14, miren lo que dice. De hecho, la ley, 2.14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte. Es decir, ¿a quién? Al diablo. O sea que ¿a quién venía Jesús a derrotar yendo a la cruz? Al diablo y a la muerte. O sea que ¿por qué era necesario? Así que Jesús, imagínate, ¿no? Le tenía que dar toda esta explicación y Pedro diciéndole, no vayas a la cruz, no vayas a la cruz, no vayas a la cruz. O sea, ¿quién estaba diciéndole a Jesús que no vaya? El diablo mismo. De hecho, el diablo estaba queriendo impedir que Jesús vaya porque iba a ser su derrota. Porque la cruz iba a ser la derrota de Satanás. Por eso Jesús identificó de dónde venía esa tentación, de dónde venía ese ataque. Y lo pudo discernir y dijo, aléjate, Satanás. Me querés hacer tropezar. Lo querés usar al pobre Pedro, que un día está, con Dios y al otro día, pero lo querés usar a Pedro, ¿para qué? Usando sus buenas intenciones. Fíjate qué astuto es Satanás. Satanás había querido tentarlo a Jesús en el desierto, ¿con qué? ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, convierte estas piedras en pan si tenés hambre, ¿no? Vos sos el Hijo de Dios. La segunda le dijo, tirate que los ángeles te van a sostener, ¿no? Hablando de la vanagloria. Y la tercera fue, te voy a dar todos los reinos de este mundo si me adorares, hablándole del poder. O sea, el diablo lo tentó con poder, no pudo. Lo tentó con materialismo, no pudo. Lo tentó con vanagloria, no pudo. Ahora lo tienta con la autocompasión. Mirá qué astuto el diablo. Como nos tienta a nosotros también. El diablo le vino a decir a través de Jesús, a través de Pedro, tené compasión de vos mismo, pensá en vos. Pensá, vos podés ser una persona normal, no tenés que ir a la cruz. Vos podés, mirá, ¿por qué no te casás con María Magdalena? No, andás a ver los pensamientos. No, ¿por qué no haces una vida normal? ¿Qué tenés que ir a una cruz? ¿Por qué tenés que vos, si vos sos inocente, por qué vos tenés que ir? ¿Por qué tenés que aceptar el mal? ¿Por qué tenés que aceptar el sufrimiento para lograr algo bueno en tu vida? Esa es la tentación, la autocompasión. Tenés compasión de vos. Pero vos fíjate que es esta tentación, este gran engaño, viene también hoy con una filosofía moderna que nos viene a hablar del individualismo, de tu valor, de tu persona, de tus pensamientos, de todo lo que vos querés en la vida, de que vos sos importante, de que vos sos lo único que vale. Y lo que está diciendo esta filosofía es la lógica de que el triunfo del bienestar emocional y la comodidad están por encima de cualquier misión en la vida que implique dolor. Por eso mucha gente que sabe que puede lograr un éxito, que puede lograr un desafío, que puede alcanzar una meta, no lo hace porque no quiere enfrentar el dolor de atravesar algunas situaciones. Y cree que la bendición o el éxito va a venir esquivando la cruz, esquivando el sufrimiento, esquivando el dolor, esquivando. Y como hoy nos decía, ¿cómo se llama la que contó el testimonio? Lule. Como nos decía Lule, testimonio Lule, tremendo lo que Dios hizo en tu vida y está haciendo. A veces para alcanzar el máximo del propósito de Dios en nuestra vida tenemos que atravesar por un momento de dolor, un momento que no entendemos. ¿Por qué, pastor, tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué tengo que enfrentar este dolor emocional? ¿Por qué tengo que enfrentar esta situación? ¿Por qué tengo que enfrentar esta situación? Porque tenés un gran propósito en tu vida. Porque hay un destino de Dios para vos mucho más grande de lo que te imaginás. Pero ese destino tiene que atravesar determinadas pruebas, determinadas situaciones dolorosas, determinadas situaciones de crisis que ahí te van a hacer descubrir el secreto de la vida. La lógica de que hay éxito sin entrega es falsa. Es una lógica que está basada en una filosofía perdida. No hay reino sin Calvario. Jesús se humilló a lo más profundo
Pero después Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿saben qué? Nosotros no queremos la muerte del ego. No queremos la muerte del ego. Nos defendemos contra el ego. No queremos que nuestro ego sea menospreciado. Negamos en esta misma lógica la vulnerabilidad. Tapamos nuestra vulnerabilidad, tapamos nuestras debilidades, pensando de que de esa manera somos fuertes. Y la Biblia nos enseña todo lo contrario. Todo lo contrario. Que cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes. Que cuando nosotros nos quebramos, entonces Dios hace un milagro y nos levanta con poder. Quizás Pedro no aceptaba que su líder sea derrotado. Quizás Pedro no entendía cómo el Mesías podía ser. La cruz en ese momento era un signo de maldición. La cruz era un signo de debilidad. En la cruz crucificaban a los ladrones, a los delincuentes. Pedro pensaba que Jesús no podía nunca, siendo el líder, siendo el más grande, el Mesías, nunca podía terminar ahí como un pobre. Vulnerable, un pobre tipo ahí, clavado. Vos no te merecés esto. Qué diablo, inmundo, ¿verdad? Si eso era lo que iba a traer la victoria sobre toda la humanidad. Si eso era lo que iba a derrotar, pero justamente como la vulnerabilidad es la clave para tener nuestro éxito, de ahí viene nuestra tentación. Son los momentos cuando uno se siente débil, cuando uno está atravesando situaciones frágiles, donde uno puede quebrantar ese yo, quebrantar ese sentido de superioridad y entender de que en nuestra debilidad está nuestro éxito. Pero, Cristian, eso es todo lo contrario de lo que me enseñan. Bueno, eso es lo que Jesús le quería decir a sus discípulos. Fíjate cómo termina este pasaje en el versículo 24 al 27. Dice, y luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero, les dijo Jesús, si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? ¿Cuánto vale la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho. Chao. Tremendo, tremendo. Jesús hablándole a Pedro y aprovechó este momento de Pedro que le vino a hablar del humanismo, de esa buena intención, de tener compasión de vos, valorate, vos no tenés que ir a la cruz. Y Jesús le dijo, pará. Yo sé quién soy, yo sé cuánto valgo, pero yo sé que tengo un propósito mayor. Yo sé que vale la pena lo que yo voy a hacer. ¿Sabes qué? La gente no va a entender nunca el valor de tu sacrificio y te va a querer convencer de que nada vale la pena. Porque la gente no entiende lo que Dios te habló en tu corazón. Y si tenés un propósito, si tenés un llamado, si tenés un destino en la vida, vale la pena el esfuerzo. Vale la pena el sacrificio, vale la pena tomar la cruz. Vale la pena negarse a sí mismo. Jesús dijo, si querés ser mi discípulo, no es obligatorio, perdón, acá no estamos obligando a nadie. Jesús dijo acá, el que se quiere quedar se queda, el que se quiere ir se va. Acá no estamos obligando a nadie, solamente digo que hay un camino superior. Hay un camino superior, que no es el de las buenas intenciones, es el de los discípulos, es el de los que quieran aceptar el desafío de seguir al Señor. Niéguese a sí mismo. Pero si es lo contrario que me dice la misma filosofía. La filosofía dice, encontrate a vos mismo. Seguí tu corazón. ¿A dónde voy a seguir a mi corazón? Al fondo del mar. Negate a vos mismo porque el corazón es engañoso. No está diciendo que no tenés que tener baja autoestima. No, tenés que valorar que vos sos un hijo y una hija de Dios. Pero no levantes el yo como ídolo. Entregá tu vida y rendite a Jesús. Tomá tu cruz significa
Dejá aquello que te quiere hacer tranquilo, la comodidad y olvidarte. No, no, no. Tomá el camino del esfuerzo y seguilo a Jesús. Escuchen, ¿saben una cosa? A los cristianos no les daban chocolates, ¿eh? Nosotros le damos chocolate. A los cristianos que no negaban a Cristo los mandaban al foso de los leones. Miren si decimos, ¿alguno quiere aceptar a Cristo? Bueno, ahí tenemos los leones. Ah, no, andá vos. Andá vos, hacete vos cristiano. Eso era ser cristiano. A los cristianos los prendían fuego. Los ataban a las columnas y los prendían fuego. Hacete vos, cristiano, papi. ¿Se dan cuenta cómo la cultura nos cambió la cabeza? Pero esta gente, ¿saben qué decía? Vale la pena. Vale la pena. ¿A dónde tengo que ir por el Señor? Tengo que ir al... Estaba leyendo esta semana la historia de un misionero llamado William Carey. 1793 el Señor lo llama para ir a Calcuta, a la India. Imagínate lo que había en la India, nada. Estuvo 5 meses para llegar a la India. Nunca volvió a su ciudad en Inglaterra. Él se quedó 41 años sirviendo a Dios en la India, predicando el Evangelio, aprendiendo todos los idiomas y dialectos para predicar acerca de Cristo. ¿Cuánta gente cambió el mundo negándose a sí mismo? Estamos equivocando el camino, ¿eh? Pero Jesús la tenía clara. Dijo, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si en un momento está y mañana no está. ¿Cuánto vale? Pero qué inteligente el que puede entregar su vida y ganar la vida eterna. Pero qué sabio la persona que puede descubrir la riqueza que hay en seguir a Jesús. No te vas a arrepentir. Entregale tu vida a Jesús. Seguí a Jesús y vas a ver las bendiciones más importantes que nunca te imaginaste en tu vida. Vas a ver la riqueza de Dios, vas a ver la gracia de Dios, vas a ver la recompensa del Señor. ¿Amén? Así que hoy es un tremendo día. Jesús le dijo a Satanás, tómatela. Besito, ¿eh? Chao. Tómatela. Me querés hacer tropezar. La palabra tropiezo viene del griego escándalo, escandalizar. Me querés escandalizar. ¿Viste que es un escándalo? Me querés hacer escandalizar. Vos me querés hacer tropezar. Era como una piedra que nos sacaba del propósito. Vos me querés hacer tropezar. Con esa filosofía del amor propio, del valorar todo lo tuyo, del vos primero, vos segundo, vos tercero, vos cuarto. Pero si Jesús vino a servir a los hombres, si Jesús vino a decir, el que me sirve a mí sea servidor, el que quiera ser el más grande sea el servidor, no dijo eso. Jesús vino a enseñarnos otra forma. Sí, bueno, pero era Jesús. No, Él dijo a los discípulos, hay que quiere ser mi discípulo. No, yo quiero ser el discípulo de la comodidad. No va. No va. No va porque Jesús sea malo, sino porque no es el camino que nos lleva a toda la riqueza del Evangelio. Amén. Felices Pascuas. Oramos.